Bienvenidos un día más a mi canal. Espero que estéis todos y todas súper bien, con muchísima energía y listos para chismear un poquito, porque hoy tenemos un tema que... ¡Madre mía! Preparaos un cafecito, una infusión, o lo que más os guste, porque este vídeo va a dar que hablar. Hoy vamos a necesitar varias tazas. Hoy vamos a centrarnos en dos nombres que resuenan con fuerza en el mundo de las telenovelas turcas, dos estrellas que nos han robado el corazón y que, según los últimos rumores, podrían estar a punto de darnos la sorpresa del año. Sí, hablo de Demet Özdemir y Can Yaman. ¿Preparados para saberlo todo sobre el posible, y digo posible, porque aquí nada es 100% confirmado, boda secreta que se estaría cocinando? Antes de que nos sumerjamos de lleno en esta bomba de información, quiero recordaros que os suscribáis al canal si aún no lo habéis hecho. Aquí encontraréis chismecitos jugosos, noticias de vuestros actores y actrices turcos favoritos, análisis de las mejores series y mucho más. Así que no os lo perdáis. Imagínense perderse el desenlace de esta novela en la vida real. Y ahora sí vamos a darle caña a este tema. Agarren sus almohadas porque vamos a estar aquí un rato. La verdad es que la relación entre Demet y Can siempre ha sido un tema de conversación recurrente. Desde que protagonizaron la exitosísima serie Erkenci Kuş, o Pájaro Soñador, para nosotros, la química entre ellos traspasó la pantalla. Todos, absolutamente todos, fantaseábamos con la idea de que su amor fuera real, que ese brillo en sus ojos, esa complicidad que se notaba en cada escena, fuera algo más que simple actuación. Y seamos honestos, era difícil no creerlo. Parecía que Cupido les había lanzado una flecha directamente en el set. Durante el rodaje de la serie, los rumores sobre una relación amorosa entre ellos eran constantes. Fotos robadas gracias paparazzi, comentarios de allegados, miradas cómplices en eventos. Todo apuntaba a que algo más que una amistad estaba floreciendo. Sin embargo, ambos siempre lo negaron públicamente, insistiendo en que solo eran buenos amigos y compañeros de trabajo. Un clásico. Pero, ¿realmente les creímos? Claro que no. Teníamos la esperanza viva. Pero como suele suceder en estos casos, las cosas no siempre son lo que parecen. Después del éxito arrollador de Erkenci Kuş, ambos actores tomaron caminos separados. Can Yaman se fue a Italia a probar suerte, a conquistar corazones italianos, como si no tuviera suficientes ya, mientras que Demet Özdemir continuó trabajando en Turquía. Muchos interpretaron esta separación como una confirmación de que la relación entre ellos, si es que alguna vez existió, había terminado. El drama. La desilusión. Pensábamos que nuestro sueño se había desvanecido como una pluma al viento. Y ahí es donde la historia se pone interesante. Porque a pesar de la distancia y de sus respectivas carreras, los rumores sobre un posible reencuentro romántico nunca dejaron de circular. De hecho, en los últimos meses, estos rumores se han intensificado, impulsados por algunas pistas que han surgido en redes sociales y en algunos medios de comunicación. La llama nunca se apagó, mis amores. Estaba ahí, latente, esperando el momento de reavivarse. ¿De qué pistas hablamos? Bueno, empecemos por el hecho de que ambos actores han sido vistos en los mismos lugares, aunque no al mismo tiempo, lo cual resulta un poco sospechoso. Por ejemplo, hace unas semanas, tanto Demet como Can publicaron fotos en sus cuentas de Instagram desde la misma ciudad costera en Turquía. No estaban en la misma foto, ni se mencionaron el uno al otro, pero la coincidencia fue demasiado evidente como para ignorarla. Vamos, chicos, no sean tímidos. Ya sabemos que están tramando algo. Es como si estuvieran jugando al escondite, pero a la vista de todos. Un jueguito peligroso con nuestros corazones. Además, algunos amigos en común de ambos actores han dejado caer comentarios ambiguos en sus redes sociales, haciendo referencia a un gran evento, o a una sorpresa que involucra a Demet y Can. Estos comentarios, aunque vagos, han sido suficientes para encender la imaginación de los fans y para alimentar los rumores sobre una posible boda secreta. Esas indirectas que nos encantan. Es como un código secreto que solo los fans más acérrimos podemos descifrar. Gracias, informantes anónimos. Y aquí es donde entramos en territorio puramente especulativo. No hay confirmación oficial de nada, repito, nada. Pero basándonos en los rumores, las pistas y sobre todo, en la esperanza de que esta pareja sea real, vamos a analizar lo que podría estar sucediendo. Saquen sus lupas, mis detectives. Vamos a investigar a fondo.
La verdad está ahí afuera. Según algunas fuentes, Demet y Can habrían estado planeando una boda secreta desde hace varios meses. Al parecer, ambos quieren mantener su relación alejada de los focos mediáticos y disfrutar de su amor en la intimidad. Por eso habrían optado por una ceremonia discreta, con la presencia de familiares y amigos cercanos. Ah, el amor verdadero. Qué lindo que quieran protegerlo de las garras de la fama. Pero no se preocupen, nosotros los apoyamos desde la distancia. Se dice que la boda podría tener lugar en un lugar remoto, lejos de las grandes ciudades y de la atención de los paparazzi. Algunos apuntan a una isla paradisíaca, con playas de arena blanca y aguas cristalinas, mientras que otros sugieren un pueblo pintoresco en la costa turca, con calles empedradas y vistas impresionantes. Lo que sí parece estar claro es que ambos quieren que sea un evento íntimo y personal, donde puedan celebrar su amor rodeados de las personas que más quieren. ¡Qué romántico! Me imagino la escena, una puesta de sol espectacular, música suave, y el amor flotando en el aire. Necesito pañuelos. Otro rumor que circula es que la boda ya se habría celebrado en secreto hace unas semanas. Esta teoría se basa en el hecho de que ambos actores han estado un poco desaparecidos de las redes sociales últimamente, lo cual podría indicar que han estado ocupados con los preparativos y la celebración de la boda. Se escaparon. Se fugaron al paraíso para sellar su amor. ¡Qué audaces! Los amo. Además, algunos fans han notado que Demet ha estado usando un anillo en su dedo anular izquierdo en algunas de sus últimas fotos. El anillo es discreto y elegante, pero lo suficientemente llamativo como para despertar sospechas. ¿Podría ser el anillo de compromiso o incluso el anillo de matrimonio? La joya de la discordia. El anillo que confirmaría nuestros sueños. Vamos, Demet, acércate a la cámara para que podamos ver mejor. Por supuesto, todo esto son solo especulaciones. No hay pruebas concretas que confirmen la boda secreta de Demet y Can. Pero como dice el dicho, cuando el río suena, agua lleva. Y en este caso, el río suena con mucha fuerza. Y trae un caudal de esperanza, mis amores. No perdamos la fe. Ahora bien, vamos a analizar un poco más a fondo la relación entre Demet y Can. ¿Qué es lo que hace que esta pareja sea tan especial y que genere tanta expectación? Vamos a desmenuzar este romance como si fuera un baklava. En primer lugar, está la química innegable que existe entre ellos. Como ya mencioné antes, su complicidad en Erkencicus era evidente. Se notaba que se llevaban bien, que se divertían juntos y que disfrutaban trabajando el uno con el otro. Esta química sin duda contribuyó al éxito de la serie y a que los fans se enamoraran de la pareja. Esa química era tan potente que podíamos sentirla a través de la pantalla. Era como un imán. En segundo lugar, ambos actores son muy talentosos y carismáticos. Demet es una actriz versátil y expresiva, capaz de interpretar tanto papeles cómicos como dramáticos. Can, por su parte, es un actor con una gran presencia escénica y un encanto irresistible. Juntos forman un tándem perfecto que conquista al público. Son la combinación perfecta de belleza, talento y carisma. Una pareja explosiva. En tercer lugar, está el factor del misterio. Como ambos actores siempre han sido muy discretos con su vida privada, la relación entre ellos siempre ha estado rodeada de un aura de secretismo. Esto sin duda ha alimentado la curiosidad de los fans y ha hecho que la pareja sea aún más atractiva. El misterio es sexy. Nos encanta tratar de descifrar sus secretos. Es como un juego de seducción constante. Y por último está la esperanza de que el amor de la ficción se haga realidad. Muchos fans sueñan con ver a Demet y Can juntos en la vida real, felices y enamorados. La idea de que dos personas que se conocieron en el set de rodaje y que interpretaron a una pareja que se amaba profundamente puedan encontrar el amor verdadero es muy romántica y atractiva. Es el cuento de hadas que todos queremos creer. Es la prueba de que el amor verdadero existe. Independientemente de si la boda secreta es real o no, lo cierto es que la relación entre Demet y Can sigue siendo un tema de conversación recurrente. Y es que, como dije al principio, ambos actores han logrado robarse el corazón de millones de personas en todo el mundo. Son nuestros reyes y reinas de las telenovelas turcas. Los amamos con locura. Ahora, pensemos un poco sobre qué significaría para sus carreras si esta boda fuera cierta.
Obviamente una confirmación oficial de su relación y posterior matrimonio causaría un revuelo mediático enorme. Los fans estarían extasiados, los medios de comunicación no pararían de hablar del tema y sin duda, ambos actores verían su popularidad aumentar aún más. Se convertirían en la pareja del momento. Su fama se dispararía hasta el infinito y más allá. Desde el punto de vista profesional, una relación pública entre Demet y Can podría abrirles muchas puertas. Podrían protagonizar juntos nuevas series o películas, realizar campañas publicitarias conjuntas y convertirse en una de las parejas más influyentes del mundo del entretenimiento. O serían invencibles. Dominarían la industria del entretenimiento. El mundo estaría a sus pies. Sin embargo, también es importante tener en cuenta que una relación pública también conlleva riesgos. La presión mediática puede ser muy intensa y afectar la vida personal de los actores. Además, siempre existe el riesgo de que la relación termine y que ambos tengan que lidiar con la ruptura en el ojo público. La fama tiene un precio. Es un arma de doble filo. Por eso es comprensible que Demet y Can quieran mantener su relación alejada de los focos, al menos por ahora. Si realmente están planeando una boda secreta, es probable que quieran disfrutar de este momento especial en la intimidad, sin la presión de los medios y de las expectativas del público. Quieren proteger su amor a toda costa. Y los apoyamos en esa decisión. En cualquier caso, lo que está claro es que el futuro de Demet y Can es incierto. No sabemos si realmente están juntos, si se van a casar o si simplemente son buenos amigos. Pero lo que sí sabemos es que ambos son dos estrellas brillantes que tienen mucho que ofrecer al mundo del entretenimiento. Son talentosos, carismáticos y tienen un futuro prometedor. Y pase lo que pase, sus fans seguirán apoyándolos y deseándoles lo mejor. Porque al final, lo más importante es que ambos sean felices, ya sea juntos o por separado. Su felicidad es nuestra prioridad. Queremos verlos sonreír. Profundizando aún más en las posibilidades, consideremos los detalles. ¿Qué tipo de boda podríamos imaginar para Demet y Can? Si optan por la discreción, quizás un pequeño altar en una playa turquesa, con solo la brisa marina y el susurro de las olas como testigos. Imaginen a Demet con un vestido blanco fluido, sencillo pero elegante, quizás con detalles de encaje y flores silvestres en el cabello. Can con un traje de lino claro, relajado pero impecable, con una sonrisa que ilumina todo el lugar. O tal vez, si deciden alejarse aún más del bullicio, podrían elegir una ceremonia en un viñedo en la Capadocia, con las formaciones rocosas como telón de fondo y globos aerostáticos pintando el cielo al amanecer. La boda sería íntima, con música tradicional turca y comida deliciosa. Demet podría llevar un vestido más elaborado, quizás con bordados intrincados y joyas tradicionales, mientras que Can luciría un traje clásico pero con un toque moderno. Si nos ponemos aún más creativos, podríamos incluso imaginar una boda temática, inspirada en Erkencikus. La ceremonia podría celebrarse en un jardín lleno de flores y plantas exóticas, con elementos que recuerden a la agencia de publicidad donde trabajaban sus personajes. Los invitados podrían vestirse con ropa bohemia y relajada, y la música podría incluir canciones de la banda sonora de la serie. Demet podría llevar un vestido corto y divertido con un estilo similar al de Sanem, mientras que Can luciría un chaleco y pantalones de cuero como Candy Beat. Pero más allá de la estética, lo que realmente importa es el amor que comparten. Si realmente están juntos, su boda será un reflejo de su conexión, un evento lleno de significado y emoción. Será un día para celebrar su amor y su compromiso mutuo, rodeados de las personas que más quieren. Y aunque no estemos invitados, podemos sentirnos felices por ellos y desearles todo lo mejor. Además, no podemos olvidar el impacto que su relación tiene en la comunidad turca y en la diáspora turca en todo el mundo. Demet y Can son símbolos de éxito, talento y belleza. Su relación, si es real, sería un motivo de orgullo y alegría para muchos. Serían una inspiración para otros jóvenes turcos, demostrando que es posible alcanzar el éxito y encontrar el amor al mismo tiempo. Por otro lado, también podrían convertirse en embajadores de la cultura turca, promocionando el país y sus tradiciones en todo el mundo. Podrían participar en eventos benéficos y proyectos sociales, utilizando su fama e influencia para hacer el bien. Su relación podría tener un impacto positivo en la imagen de Turquía y en la percepción que tienen los demás países sobre su cultura y su gente. Pero volviendo a la realidad, recordemos que todo esto son solo conjeturas.
Es posible que Demet y Can sean solo amigos, que los rumores sobre su boda secreta sean infundados y que la esperanza de sus fans sea en vano. Pero incluso si ese es el caso, su legado en Erkentzicus seguirá vivo para siempre. Su interpretación de Sanemikandibit quedará grabada en la memoria de los espectadores, y su química en pantalla seguirá inspirando a nuevas generaciones de actores y actrices. Y quizás algún día ambos decidan contar su verdad, revelar lo que realmente sucedió entre ellos y compartir sus sentimientos con el mundo. Hasta entonces seguiremos soñando con su amor y deseándoles lo mejor en sus vidas personales y profesionales. Así que, mis amores, llegamos al final de este chismecito jugoso. Como hemos visto, la posible boda secreta de Demet Özdemir y Can Yaman es un tema que está dando mucho que hablar. Hemos analizado los rumores, las pistas y las posibles implicaciones de esta relación, tanto a nivel personal como profesional. Hemos removido cielo y tierra para llegar a la verdad. Recordad que todo esto son solo especulaciones. No hay confirmación oficial de nada. Pero como dice el dicho, la esperanza es lo último que se pierde. Y nosotros como fans incondicionales de Demet y Can, seguiremos soñando con verlos juntos, felices y enamorados. La fe mueve montañas. Quiero agradeceros a todos por ver este vídeo. Espero que os haya gustado y que os haya entretenido. Si es así, no olvidéis darle like, compartirlo con vuestros amigos y dejarme vuestros comentarios aquí abajo. Quiero saber qué opináis sobre este tema. ¿Creéis que Demet y Can están juntos? ¿Pensáis que se van a casar en secreto? Dejadme vuestras teorías y opiniones. Quiero leer sus comentarios. Compartan sus teorías conspirativas conmigo. Y por último, pero no menos importante, quiero recordaros que os suscribáis al canal si aún no lo habéis hecho. Aquí encontraréis contenido exclusivo sobre vuestros actores y actrices turcos favoritos, análisis de las mejores series y mucho más. Así que no os lo perdáis. Suscríbanse para no perderse ni una migaja de este chisme. Dale al like, comparte este vídeo con tus amigos y suscríbete para no perderte nada de nuestro contenido. Hasta la próxima, mis amores. Os quiero. Besos.